¿Y qué nos pide en este ejemplo número 2? Calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica. ¿De qué función? De x cúbica menos 3x. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, ese es el inciso A, que nos dice que sea en un punto x1, f de x1. En el inciso B se nos solicita determinar los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal y utilice los puntos para dibujar la gráfica de f. Entonces vamos a comenzar calculando lo que nosotros revisamos en la clase pasada. Y para ello, entonces, para calcular la pendiente, nosotros recordamos que lo primero que tenemos que calcular es la función original evaluada en x subíndice 1. Entonces, ¿quién va a ser? F de x subíndice 1 es igual a, sustituyo en mi función original, que es x cúbica menos x menos 3x, y en vez de poner x pongo x subíndice 1. X subíndice 1 al cubo menos 3 veces x subíndice 1. Calculo la función incrementada, f de x subíndice 1 más delta de x, por lo que en donde vea x, ahora por quién lo voy a cambiar, por x subíndice 1 más delta de x. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Es decir, me queda x subíndice 1 más delta de x al cubo menos 3 veces x subíndice 1 más delta de x. Hasta aquí solamente voy a la parte del numerador de lo que es la definición de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente. Ahora, recordemos que por definición es el límite de la función incrementada menos la función original sobre el incremento en x cuando el incremento en x tiende ¿a dónde? A 0. Entonces sustituyo justamente lo que tengo aquí, que es del x subíndice 1 más delta de x al cubo menos 3 veces x subíndice 1 más delta de x menos la función que es x subíndice 1 al cubo menos 3x subíndice 1. No deben de perder de vista colocar justamente estos paréntesis. ¿Por qué? Porque estos paréntesis nos indican que este signo negativo influye a todos los elementos que están dentro de él sobre delta de x. Desarrollo. Elevo al cubo x subíndice 1 más delta de x. Entonces nosotros recordamos que el cubo es el primer elemento al cubo más 3 veces el primer elemento al cuadrado, que es x subíndice 1 al cuadrado, más delta de x, más 3 veces ¿quién? 3 veces x subíndice 1 por delta de x elevado al cuadrado, más el cubo de delta de x. Esto solamente es el cubo de este binomio. Ahora, multiplico aquí por el signo negativo. Al multiplicar por el signo negativo me queda menos 3 veces delta x1 menos 3 veces delta de x. Multiplico este signo negativo a todo este elemento entre paréntesis y me queda menos x subíndice 1 al cubo, menos con menos más 3 veces x subíndice 1 y todo sobre delta de x. Elimino términos semejantes. ¿Cuáles son mis términos semejantes? X subíndice 1 al cubo menos x subíndice 1 al cubo me dan 0. Ya no aparece. Este segundo sumando, que es 3 veces x subíndice 1 por delta de x, lo coloco aquí abajo porque no hay otro semejante. El segundo término, que es 3 veces x subíndice 1 por delta de x al cuadrado, lo pongo. El tercer término, que es delta de x al cubo, lo vuelvo a poner. Y observo también que menos 3 veces x subíndice 1 más 3 veces x subíndice 1 suman 0. Y únicamente, ¿quién me va a quedar, chicos? Menos 3 veces delta de x. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Gracias. Ok, ahora divido sobre delta, pero antes factorizo todos los términos comunes. Observemos que todos los sumandos tienen en común a delta de x. Delta de x sobre delta de x me va a quedar 1. Y únicamente me va a sobrevivir 3 veces x subíndice 1 al cuadrado más 3 veces x subíndice 1 por delta de x. Más delta de x al cuadrado menos 3. Y el límite cuando delta de x tiende a 0. Observo que el primer término
Como no tiene a delta de x, es una constante de este límite, por lo que me da 3 veces x subíndice 1 al cuadrado. El segundo sumando sí depende de x. Delta de x tiende a 0, este límite me da 0. El tercer sumando también me da 0. Y el cuarto sumando me queda menos 3. Por lo tanto, ya acabo de obtener lo que es la pendiente de mi recta tangente en el punto x subíndice 1, f de x1. ¿Quién va a ser la pendiente? 3 veces x1 al cuadrado menos 3 veces. Para los que anteriormente, en semestres pasados, habían visto cálculo y ya saben derivar, saben que la derivada de la expresión anterior, sin necesidad de la definición, es justamente 3 veces x al cuadrado menos 3, que es lo que nosotros acabamos de obtener. Me dice en el inciso B que tengo que identificar las rectas tangentes que son horizontales. Entonces, observen, esto que voy a utilizar en el inciso B, más adelante lo voy a ocupar para máximos y mínimos. Entonces, ¿qué me solicita? Que esa pendiente de la recta tangente que yo encontré, que es justamente 3 veces x subíndice 1 al cuadrado menos 3, lo tengo que igualar a 0, porque en los puntos donde tengo máximos o mínimos, que son los puntos que observo en la figura número 8 que está de mi lado izquierdo, la observamos, las horizontales son justamente, observen, mínimo y máximo. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede en esos puntos? En esos puntos, justamente, mi recta tangente tiene que estar igualada ¿a qué? A 0. De hecho, es lo que nosotros vamos a ocupar cuando comencemos a calcular máximos y mínimos. Entonces, yo sustituyo. Entonces, esa recta tangente le igual a 0. Voy a despejar a x subíndice 1. Porque esos puntos, más adelante los vamos a llamar puntos críticos, ¿ok? Entonces sustituyo 3x subíndice 1 al cuadrado menos 3 igual a 0. Despejo. Este menos 3 pasa del lado derecho como positivo y divido sobre 3 y me queda 3 sobre 3, me da 1. Por lo que x cuadrada, x subíndice 1 al cuadrado es igual a ¿quién? A 1. Saco la raíz cuadrada de esa expresión y ¿qué obtengo? Que por ser una raíz cuadrada, ¿cuántas raíces obtengo? 2. Y mis dos raíces, ¿quiénes van a ser? X subíndice 1 igual a más menos 1. Por lo tanto, la recta tangente va a ser horizontal ¿en qué puntos? En X subíndice menos 1 y en X subíndice más 1. Sustituyo en la función original. Recordemos que esta función original, ¿quién es, chicos? X cúbica menos 3x. Entonces sustituyo para el punto menos 1 al cubo, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 3 veces por menos 1 me queda menos 1 más 3, lo cual me da 2. Por lo tanto, el punto específico para ese valor es menos 1,2. Ahora sustituyo el valor positivo. El valor positivo es 1 al cubo es 1, menos 3 por 1, eso me da 1 menos 2, menos 3, perdón, lo cual me da menos 2 y mi punto es 1, menos 2. Y ya contestamos a los incisos que nos solicitaba el autor. Nuevamente recuerdo, el primer inciso era encontrar la pendiente de la recta tangente, que nos dio como resultado 3x subíndice 1 al cuadrado menos 3. Y inciso B, encontrar los puntos donde esta recta tangente son igual, bueno, son horizontales, lo que equivale a que esos son igualados a 0. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice entonces Layton? Nos dice, eso que ustedes acaban de ver y que yo ya les había anticipado, es justamente la definición de la derivada. Entonces, aquí nos dice 2.1.3, definición de la derivada de una función. La derivada de una función es aquella función denotada, normalmente en la literatura lo van a encontrar como f, arriba una primita a su derecha, tal que su valor es un número x del dominio de f que está definida por ¿quién? F' de x subíndice 1 va a ser igual al límite ¿de quién?
de f de x más el incremento menos la función original f de x sobre el incremento de x. Esto va a ser válido siempre y cuando que el límite exista. Por eso nosotros previamente estudiamos límites y yo insistía, chicos, aprendamos que límite, para poder determinar cuándo el límite exista. Porque para esta parte observamos entonces que la derivada es un límite, es decir, que para puntos en donde concretamente la función no esté definida, sí vamos a poder definir en algunos, aproximándonos a ciertos puntos, la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada, ¿qué es? Un límite. Y si el límite existe para ese punto, entonces podemos asegurar que entonces la derivada en ese punto existe. ¿Ok? En particular, aquí nos habla de ese punto x subíndice 1 y su derivada va a estar definida como el límite del cociente. Más adelante a esto lo vamos a llamar cociente. No de una vez, lo voy a hacer ahorita. A esto que tenemos aquí como un cociente, normalmente se le conoce como el cociente de Newton. Este cociente de Newton, en la literatura de forma formal, se le conoce como delta de x sobre, delta de y sobre delta de x, ¿ok? Si se dan cuenta, es incremento de y sobre incremento de x. Cuando vean ese cociente, tal como lo dice su nombre, quien lo propuso, Newton, estamos observando los cambios en la variable y y los cambios en la variable x. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Muy bien, entonces ahora sí. En el ejemplo número 3 ya vamos a hablar formalmente de lo que es justamente la derivada. Ahora nos dicen, usted tiene una función f de x igual a 3 sobre x. Si x es cualquier número del dominio de f, y pregunta para ustedes, ¿cuál es el dominio de esta función 3 sobre x? Todos los reales Todo. que no incluyan al cero. Gracias. Todos los reales excepto el cero, porque recordemos que las funciones no están definidas sobre las divisiones en cero. Entonces, esta función va a estar definida para todos los reales excepto el cero. Entonces, nos solicita calcular la derivada. La derivada igual va a estar definida para todos los reales, como lo vamos a ver más adelante, excepto para cero. Ahora bien, la derivada, por lo que acabamos de ver, por definición, es justamente la pendiente de la recta tangente como significado geométrico. Y vimos que está definida como el límite de la función incrementada menos la función original sobre su incremento cuando el incremento tiende ¿a dónde? A cero. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Primero es calcular, como en el ejemplo anterior, la función incrementada. Donde vean x, van a sustituir x más delta de x. En este caso, mi función incrementada va a ser 3 sobre x más delta de x, menos la función original, que para este caso es 3 sobre x, sobre delta de x. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. En esta parte, muy bien, gracias chicos. En esta parte lo que nosotros tenemos es una diferencia de fracciones, ¿cierto, no? Y nosotros ya sabemos sumar las fracciones. Entonces vamos a ocupar esa suma. Es 3 por x, nos da 3x, menos 3 por ¿quién? 3 por x más delta de x, que nos da menos 3 por x más delta de x. ¿Y todo sobre quién? Por el producto de x por x más delta de x. ¿Aplico sándwich? Me voy a saltar ese paso, porque yo sé que ustedes en esta parte ya lo entienden. Y obtengo al final delta de x por x más delta de x. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, profesora. Muy bien. No. Factorizo algebraicamente. ¿Y qué obtengo? 3x menos 3x me da 0. Menos 3 veces delta de x. El único elemento que me sobrevive en el numerador es menos 3 veces delta de x. Observo que este delta de x que tengo aquí, con el delta de
denominador me da la unidad y únicamente ¿quién me queda? El límite de menos 3 sobre x por x más delta de x. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pues. No. Perfecto. Tomo el límite cuando delta de x tiende a 0. El límite cuando delta de x tiende a 0 va a ser menos 3 veces. En el denominador me va a quedar x por x, que me da x cuadrada. La derivada de esta función, 3 sobre x, va a ser ¿quién? Menos 3 veces sobre x cuadrada. Básicamente, la ecuación de la recta tangente, es importante que les pidan esta ecuación en un punto específico. En este caso, ¿para qué punto vamos a calcular la ecuación de la recta tangente? Para el punto 2,3 medios, ¿ok? Entonces, para este punto en específico, yo sustituyo en la pendiente. Recordemos que mi pendiente específicamente, ¿quién era? Menos 3 sobre x cuadrada. En este caso, entonces, sustituyo. Menos 3x, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado me da que mi pendiente en ese punto específico, que es 2, vale ¿cuánto, chicos? Menos 3/4. Gracias, menos 3/4. Ahora bien, para obtener la ecuación de la recta tangente, entonces yo sustituyo los puntos. Recordemos que la ecuación de la recta tangente, lo habíamos visto la clase pasada, es la recta tangente y de t es igual a la pendiente mx menos más b. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que hace aquí el autor? Él sustituye y obtiene el valor de la, ¿cómo se llama? De la ordenada al origen. Permítanme tantito. Déjenme compartirles. Ok, aquí lo hago. Es decir, y de t es igual a mx más b. Pero ¿cuánto vale y para este punto? 3 medios. ¿Sí estamos de acuerdo? 3 medios a qué va a ser igual a la pendiente, que es menos 3/4, por x, que vale 2 más b. De esta expresión, no sé si le entiendan, chicos. ¿Sí le están entendiendo? Sí, dice menos y de t. No. Y de t igual a mx, m de tx más b. ¿Cuánto vale y? Tomo el valor, 3 medios. Es igual a la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 3/4. Para este punto en específico, x vale 2. Y el único valor que no tengo es el valor de la ordenada al origen. ¿Todos de acuerdo, chicos? Como no tengo el valor de la ordenada al origen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar justamente a esta ordenada al origen de aquí. Entonces, ¿qué obtengo? Que b es igual a 3 medios, menos con menos da más. Observen aquí, al despejar este término, antes voy a simplificar. Este 2 sobre este 4 me queda sobre 2. Sobre 2, ¿sí estamos de acuerdo? Por lo que ese menos 3 medios pasa como más 3 medios. 3 medios más 3 medios me da 6 medios, pero 6 sobre 2 me da 3. Por lo que mi ordenada al origen, ¿cuánto vale, chicos? 3. 3, ok. Me regreso a la pantalla donde el autor está haciendo referencia. Aquí el autor, ok, sustituye aquí. Y menos el valor que tienen, que es y, utilizando justamente lo que acabamos de ver, menos 3/4, que es la pendiente, por x menos el valor, y le da, multiplica todo por 4, y al final debe de obtener que esta ecuación es justamente la ecuación de la recta tangente, ¿ok? Al final su pendiente, ¿cuánto vale?
lo que ya habíamos dicho, nuestra pendiente vale menos 3/4 y nuestra ordenada al origen vale 3. Lo que él hizo fue únicamente sustituir los puntos. Lo que yo hice fue obtener aparte la ordenada al origen y nosotros específicamente obtuvimos que y de t es igual a la pendiente, que es menos 3/4 de x más b, que es 3. Si ustedes multiplican a toda la expresión por 4, les queda 4y igual a 3x más 3, perdón, menos 3x. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Y al final van a llegar a una expresión parecida a la que maneja aquí el autor. Chicos. Sí, Sí, es profesora. que, Ok, hasta aquí este ejemplo. Una vez ya obtenido eso, entonces, observen, aquí les dice que para encontrar justamente la derivada, nosotros podemos considerar lo siguiente, que nosotros estamos calculando la función incrementada en un punto y le igual a x, y dice entonces, cuando nosotros consideramos esto, delta de x tiende a 0, lo cual equivale a que x tiende a x subíndice 1 al punto en específico. En particular, otra manera de escribir la derivada es, en vez de poner que delta de x tiende a 0, es colocar que delta, bueno, que x tiende a ¿dónde? Al punto en específico, que es 1. Pero en el denominador, cuando realizamos eso, entonces, su derivada queda expresada como lo sombreado aquí, como f' en ese punto es igual al límite de f de x menos la función evaluada en x subíndice 1 y en el denominador que nos va a quedar x menos x subíndice 1. Es una manera equivalente de manejar la derivada, por definición. El más común que se utiliza es justamente esto. Algunos autores, en vez de utilizar delta de x, utilizan h, donde se entiende justamente lo que yo les decía al principio, que delta de x es igual a x subíndice 2, antes le decíamos, menos x subíndice 1, aquí es x menos x subíndice 1. Como delta de x tiende a 0, eso equivale a que x tiende a x subíndice 1. ¿Ok? Y lo que les decía, este es un cociente estándar que comúnmente lo conocemos como el cociente de Newton. Veamos otro ejemplo. Dice, vamos a retomar el ejemplo anterior, pero vamos a aplicar ahora justamente la ecuación que nosotros acabamos de revisar, en donde f de x menos f de x subíndice 1 sobre x menos x subíndice 1. Observen, ustedes tienen algo semejante. Obtienen que al aplicar esta ecuación nosotros tenemos que f' de 2 es igual al límite de ¿quién? De f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Sustituyen y obtienen el límite cuando delta de x tiende a 2, ¿de quién? De 3 sobre x menos 3 sobre 2. Al reducir términos, acá abajo ponen x menos el punto, entonces les va a quedar 3 por 2, 6 menos 3x sobre 2 veces x por x menos 2, redujo términos previamente y le queda al final 3 por 2 menos x. ¿Todos de acuerdo, verdad? Cuando el límite tiende a delta de x a 2, entonces al calcular este límite, ¿cuánto nos queda? Aquí recuerden que delta de x tendiente a 2 equivale a que x tiende a 2, pero x tendiendo a 2 acá abajo nos da menos 3/4. Ok, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? no, No, profesora. maestra. Ok, o sea que si les pido cualquiera de las dos formas, ustedes me van a ocupar las dos formas. Muy bien. La introducción de este símbolo que yo justamente llamé F', fue realizada por un matemático importante de nombre Joseph Louis Lagrange. ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre Lagrange? No. No. Ok, este es un importante físico matemático que participó en la corte de ahí durante, ay, se me olvida cómo se llama este rey, Luis XIV me parece. Era un personaje bastante simpático.
este matemático. Entonces, en algún momento sí tienen la oportunidad de hablar sobre él. De hecho, él vivió aproximadamente durante la época de la Revolución Francesa, una época bastante complicada también. Imagínense, si ahorita nosotros nos sentimos acongojados por toda esta situación, imagínense vivir durante una época de guerras, ¿no? Entonces, Luis Lagrange estuvo viviendo durante esa época. Además de que era un matemático, político, físico, astrónomo, o sea, era un hombre que manejaba varias artes, eh, se interesaba por la política, le interesaba también lo social. Entonces, si en algún momento de sus vidas quieren encontrar a una persona que los inspire, Lagrange sería un buen ejemplo, al menos como matemático, ¿ok? En este caso, pues un buen ejemplo para seguir dentro de las ciencias químicas. También les podría ayudar un poquito. Bueno, punto y aparte. Aquí hace referencia a que el incremento en Y también se puede notar, justamente como yo les decía, f de x más delta de x menos f de x. Y por acá utiliza también el incremento en x. Y lo que yo les comentaba hace unos momentos es que la derivada f' de x también se puede ver como el cociente de los diferenciales de y respecto de x. F' de x es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Pero ¿en qué momento pasamos al diferencial? En el momento en el que yo considero el cociente de Newton. Observen, tengo el incremento de y sobre el incremento de x. Cuando yo considero que el incremento, tomo el límite de esos incrementos y el incremento tiende a 0, estos incrementos ¿en qué se van a convertir, chicos? En diferenciales. Es decir, cuando nosotros hablamos de diferenciales, estamos hablando de que los incrementos cada vez se hacen más y más pequeños entre sí, que la distancia de una y respecto de otra se vuelve cada vez más pequeña, que la distancia de una x a otra x cada vez se vuelve más pequeña. Nosotros recordamos lo que significa que la derivada sea la pendiente de la recta tangente, que en la recta tangente dado dos puntos nosotros cada vez nos acercamos más un punto respecto del otro, ¿ok? Ahora bien, este concepto de diferenciales, ¿quién lo introdujo? Pues justamente el matemático al que también se le atribuye parte de lo que es el cálculo como ahora lo conocemos, Wolfgang Wilhelm Leibniz. Él tenía un enfoque del cálculo diferencial más geométrico. De hecho, todo lo que acabamos de revisar fue parte de lo que Leibniz propuso sobre la derivada, y más adelante, bueno, también con su interpretación física, Sir Isaac Newton, trabajaron en conjunto parte de lo que ahora nosotros conocemos como sin nada, que delta de x o diferencial de x y diferencial de y, que es lo que nos implica pequeños cambios o variaciones de las variables x y y respectivamente. Ahora para nosotros esto lo manejamos como si nada, en aquel entonces para ellos era una novedad que podía interpretar varios fenómenos, ¿no? Los cambios de las distancias de un objeto en un plano inclinado, las variaciones de temperatura en un cuerpo. Por eso se le conoce a este tipo de cálculo como cálculo infinitesimal, porque se refiere específicamente a pequeñas variaciones. ¿A pequeñas variaciones de qué, chicos? De la variable x y de la variable y. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Muy bien. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo número, bueno, aquí el autor le llama 5, para nosotros apenas es el tercero, nos piden calcular el cociente de los diferenciales, el diferencial de y sobre diferencial de x. Sí, nuestra y, ¿cuánto vale, chicos? Raíz de x. Entonces, para ello, considerando justamente esta función como raíz de x, vamos a calcular el cociente del diferencial de y sobre el diferencial de x. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, esto es igual a considerar el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente de Newton. Incremento en x sobre incremento en y, pero el incremento en y, ¿quién es? De acuerdo a lo que acabamos de ver,
f, x más delta de x, menos la función original, que es f de x, sobre delta de x. Recordemos, la función incrementada significa que donde veamos x, yo le voy a sumar más delta de x. Entonces tengo, mi función es raíz cuadrada de x. Entonces tengo raíz cuadrada de x más delta de x, menos raíz cuadrada de x sobre delta de x. Tomo el límite cuando delta de x tiende ¿a dónde, chicos? A 0. A A 0. 0. Muy bien. Ahora voy a calcular este límite, pero yo observo, por lo ya aprendido anteriormente, que este límite, cuando delta de x tiende a 0, me quedaría en el numerador lo siguiente. Delta de x tendiente a 0, este límite va a tender a 0 en el numerador. Y en el denominador, ay, perdón, es acá arriba. Voy a tener raíz de x menos raíz de x me va a dar 0. Y en el denominador va a tender a 0, por lo que yo tengo un caso 0 sobre 0. Pero ustedes ya saben cómo evadir esta indeterminación. ¿Qué van a realizar para evadir esta indeterminación? Racionalizar. Racionalizar, porque aparece una raíz cuadrada. Racionalizan. Entonces multiplican y dividen por el conjugado del numerador. Su conjugado resulta ser raíz cuadrada de x más delta de x más raíz cuadrada de x. Y multiplican término a término. Entonces observan que en el numerador les va a quedar esta diferencia de cuadrados, que es x menos delta de x y elevado al cuadrado menos x. ¿Todos de acuerdo, chicos? Y en el denominador que me va a quedar delta de x multiplicado por la raíz cuadrada de x más delta de x más raíz de x. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Como en el numerador me quedó x menos delta de x menos x, observo lo siguiente. Observo que x menos x me suman 0 y únicamente, ¿quién me queda? Delta de x, tal cual aparece ahí. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Sí. Factorizan. Como su indeterminación ahora la ocasiona delta de x, factorizan delta de x sobre delta de x, ¿cuánto nos da? 1. Por lo tanto, nosotros ¿qué obtenemos? Que el cociente del diferencial de y sobre el diferencial de x es igual ¿a quién? Al límite de 1 sobre la raíz cuadrada de x más delta de x más raíz de x. Cuando delta de x tiende ¿a dónde, chicos? A 0. Toman el límite de este cociente. ¿Cuánto vale este límite? En el numerador vale 1, en el denominador nos queda raíz de x más 0 más raíz de x, que al final me va a dar 2 veces raíz de x. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, en otras palabras, este diferencial que nos piden es igual a 1 sobre raíz de x. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ya tenemos 3 interpretaciones aparentemente diferentes. Primera, la derivada de esta función raíz de x, ¿cuánto vale? 1/2 de raíz de x. Segunda, la pendiente de la recta tangente de esta función, ¿cuánto vale? 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y la tercera, el diferencial de y respecto de x vale 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí, profesora. Muy Sí. bien. Otra manera de referirse justamente a la derivada es a través de la siguiente notación. La derivada respecto de x de la función f de x. Y también la siguiente. En algunos libros, los autores hacen referencia a la derivada como una D mayúscula, un subíndice x y ponen f de x. Cuando vean esto y este tipo de simbología, en algunas ocasiones aparece cuando vean ecuaciones diferenciales, en otras aparecen las primas. La más común en las primas, pero por ejemplo, en libros de autores, dirían ahí algunos de la vieja escuela, ocupan esta simbología, ¿ok? Sobre todo en operadores diferenciales.
A partir de este momento yo les acabo de introducir lo que es un operador diferencial, chicos. Cuando ustedes tengan una D mayúscula o la derivada expresada así, o dy sobre dx, estamos hablando de un operador de tipo diferencial, ¿ok? Muy bien. Específicamente aquí nos habla el autor de que nosotros tenemos la derivada de la raíz de x respecto de x, que es igual a 1 sobre 2 veces raíz de x, o su operador diferencial de la raíz de x respecto de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. La continuidad van íntimamente relacionadas. De hecho, se dice que si una función es derivable, se puede decir que por ahí en ese intervalo donde está definida, se puede decir también que puede ser, más bien, si es continua es derivable, pero el hecho de que sea derivable no implica necesariamente que la función sea continua. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Y para ello, ¿qué es lo que nos dice aquí el autor? El proceso de calcular la derivada de una función comúnmente también se le conoce con el nombre de diferenciación, ¿ok? Entonces, una función es diferenciable en un intervalo abierto si es diferenciable en cada punto del intervalo. Por ejemplo, para la función raíz de x, chicos, recuérdenme, ¿quién es el dominio de la función f de x? Definida como raíz de x. Todos los reales Cero más que infinito. sean, bueno, todos los reales que sean mayores o iguales a 0. Muy bien, gracias. Como su dominio son todas las valores de x mayores o iguales que 0, entonces, cuando yo obtuve la derivada o su diferenciación de y en de x, esa función también va a estar definida para todos los valores de x, pero dado que mi derivada fue 1 sobre 2 veces raíz de x, observemos algo en particular. Para esta derivada, que la voy a colocar de este lado, f' de x era igual a 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Cuál es el dominio de esa función, chicos? De esta función derivada. Siguen siendo... Los reales que x sea diferente de 0. Es decir, son todas las x estrictamente mayores que 0. Entonces mi función va a ser diferenciable para todas las x mayores que 0. A esto se está refiriendo en esta parte, que es importante que ustedes distingan también cuál es el dominio de la función para poder determinar en dónde esta función va a ser, de qué forma, diferenciable. ¿Ok? Aquí nos habla de un ejemplo que ya vimos también previamente, que le llamo, creo, ejemplo 3, en donde f de x era igual a 3 sobre x. El dominio de esta función f de x, ¿cuánto vale, chicos? Son todas las x diferentes de 0. Observen, cuando ustedes analizan la derivada, ¿ustedes qué tienen? Menos 3 sobre x cuadrada. ¿Cuánto vale el dominio de esa función también? Son todos los reales excepto 0. Entonces dice, como el dominio de f es el conjunto de todos los reales excepto 0, y f' existe en cada número real excepto en 0, entonces f, ¿dónde va a ser diferenciable? En todos los valores x que pertenecen a los reales, excepto en dónde, chicos, en 0. Lo mismo observamos en la raíz de x que yo les acabo de decir. Ustedes me decían que el dominio, aquí le llamo g de x, va de 0 a infinito, pero para la derivada, g' no existe en dónde, en 0. Por lo tanto, nosotros nos atrevemos a decir que g' de 0 no existe, ¿ok? Pero además de eso, se observa que hay una relación justamente entre lo que es la diferenciabilidad y la continuidad, y eso lo vamos a ver en este ejemplo. Se les solicita que si ustedes tienen una función definida como raíz cúbica de x, ustedes tienen que demostrar que f no es diferenciable ¿en dónde? En 0. Pero vamos a ver que esta función sí es continua en 0. El hecho de que sea continua no significa que sea diferenciable, pero el hecho de que sea diferenciable sí significa que sea continua. Entonces, vamos a calcular la derivada. f' de 0 es igual a ¿quién? A f de x, que es x a la 1/3 menos
f de 0, ¿cuánto vale f de 0? 0. X a la 1/3 sobre x menos 0, nos queda x a la 1/3 sobre x. Cuando nosotros reducimos algebraicamente este cociente, nos queda 1 sobre x a la 2/3. Entonces, ¿esto cuánto nos da, chicos? Cuando quieren tomar el límite de 1 sobre x a la 2/3, ¿se puede calcular este límite? Pregunta para todos. Cuando x tiende a 0. Aquí sí aparece la variable x. Si se dan cuenta, es la segunda forma de la derivada que nosotros vimos. No, no se puede. No, no se puede. Ok, por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes acaban de decir? Como este límite no existe, f no es diferenciable ¿en dónde? En 0. En 0. Pero nosotros sabemos, y eso sí lo sabemos, que esta función es continua en 0, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque por definición de continuidad, la función está definida en 0. Su límite cuando x tiende a 0 existe. ¿Cuánto vale el límite? 0. Entonces, la función evaluada en ese punto y el límite evaluado en ese punto son iguales, por lo tanto es continua, pero su derivada no existe en 0. De hecho, aquí lo justifica. El límite de f de x cuando x tiende a 0 vale 0 y por lo tanto es igual a f de 0. Ahora, observen del lado izquierdo de mi lado izquierdo, esta es la gráfica de la función x a la 1/3. Entonces, exactamente en 0, observamos que tiene un comportamiento en forma de línea vertical en este tramito, justamente en 0. Resulta ser que esta derivada no existe justamente, o vale, no existe por el tipo de comportamiento horizontal que tiene. De hecho, esa va a ser una de las características geométricas que van a presentar las funciones que no tienen derivada en ciertos puntos. Más sin embargo, si ustedes hubieran calculado la derivada para un punto diferente de 0, esa derivada sí existe, ¿ok? Entonces dice, la figura 1 muestra, la figura de nuestro lado izquierdo muestra la gráfica de f trazada en el rectángulo de inspección de menos 6,6 a menos 4,4. Muy bien, ahora vamos a calcular justamente para cualquier punto. Entonces dice, calcúlese la derivada para, bueno, a partir de la definición que vimos de la pendiente de la recta tangente, que obtenemos incremento a la 1/3 menos 0 sobre el incremento en x. Aquí tenemos 0 más el incremento, todo elevado a la 1/3 menos f de 0, que es 0. Al reducir términos nos queda 1 sobre el incremento en x a la 2/3. Pero este límite cuando delta de x tiende a 0, ¿cuánto vale, chicos? Infinito. Ok, yo ya sé que el libro dice eso. ¿Todos están de acuerdo en eso? Ya sea que, a ver, ustedes se están acercando a 0 tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Esto les da infinito? ¿Por qué da infinito? Recuérdenme. Porque es 1 sobre 0. Ok. Sí, solo es parte de. ¿Por qué me da más infinito y no me da menos infinito? Porque es positivo el 1. Ok. Y ustedes se están acercando a 0, ya sea a través de los positivos o negativos, siempre le va a dar. Sí. 0, se acercan a 0 a través de los positivos. Ok. Por lo tanto, les da infinito. Muy bien. Ahora, de este ejemplo que acabamos de ver, podemos concluir lo siguiente. Que f es continuo en 0, pero f no es diferenciable en 0. Además, la gráfica f tiene una recta tangente vertical justamente en el punto x igual a 0. ¿Ok? Muy bien. El hecho de que entonces una función sea continua en un punto no significa que sea diferenciable en ese punto. Otro ejemplo es el que estoy poniendo a continuación. Nosotros tenemos la función valor absoluto, ¿ok? Esta función valor absoluto, ¿cómo está definida? Como
negativa para valores menores de x y mayor o igual que 0 para valores mayores iguales, perdón, como x para valores mayores iguales que 0. Ahora bien, observamos que justamente en el punto 0, bueno, en el origen de la gráfica de la función, vamos a observar que a pesar de que nuestra función es continua, porque si es continua en 0, esta función valor absoluto, no va a ser diferenciable. Entonces, por definición, calculamos f' de 0, lo cual equivale a calcular ¿quién? El límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Esto es igual al límite del valor absoluto de x menos 0 sobre x. Esto es igual al límite del valor absoluto de x sobre x. Pero aquí tenemos dos casos. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha y cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Recordemos que por definición, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, el valor absoluto de x vale x. X sobre x vale 1. El límite de 1 cuando x tiende a 0 vale 1. Pero cuando nos acercamos por la izquierda, el valor absoluto, ¿cuánto vale? Menos x sobre x. Esto nos da menos 1. El límite de menos 1, ¿cuánto vale, chicos? Menos 1. Menos 1. ¿Qué observamos? Dado que el límite, bueno, la derivada en 0 tiene distintos límites, que puedo afirmar, ¿existe o no la derivada en 0 de esta función, chicos? No existe. No, no existe. Ok, por lo tanto, ¿qué sucede? La función valor absoluto puede ser continua en el punto 0, pero no es diferenciable, en particular no es derivable, ¿en qué punto? En 0. En 0. En 0. Muy bien. Dos ejemplos en donde nosotros observamos que la función puede ser diferenciable, perdón, puede ser continua en ese punto, pero no necesariamente es diferenciable. Y esto lo enunciamos en el siguiente teorema. Si una función f es diferenciable en un número x1, entonces f es continua en x1. Lo que yo les decía, el hecho de que una función sea diferenciable inmediatamente nos implica que la función sea continua. Pero el hecho de que la función sea continua no implica necesariamente que la función sea ¿qué? Diferenciable. Derivable. Diferenciable. Ok. Muy bien, vamos a revisar rápidamente esta demostración. Demostración. Para demostrar que f es continua se debe de probar las tres condiciones. 1. Que f de x1 existe, que el límite de f de x cuando x tiende a x1 existe. Y 3, que este límite es igual a f de x1. Entonces, por hipótesis, nosotros tenemos que f es diferenciable en x1. Por lo tanto, f' que va a ser igual al límite de f de x menos f de x1 sobre x menos x de x menos x1 cuando x tiende a x1. Por lo tanto, f de x1 existe. Como este límite existe, entonces nosotros podemos aseverar que la primera condición en x1 también existe. Entonces ahora vamos a considerar el límite de f de x menos x1 igual a ¿quién? Voy a multiplicar por x menos x1 del lado, bueno, multiplicar y dividir. Lo único que hice fue, ¿cómo se llama? Multiplicar por un 1. Entonces, como el límite de x menos x1 cuando x tiende a x1 es igual a 0, entonces el límite de f de x menos f de x1 sobre x menos x1 es igual a la derivada. Se aplica el teorema de que el producto de los más bien, de que el límite de un producto es el producto de los límites y entonces obtenemos lo siguiente. El límite de esta expresión que anteriormente utilizamos va a ser el límite de esto, que va a ser 0 por f', pero 0 por f', ¿cuánto vale? 0. Y por el teorema anterior, esto equivale a tener que el límite de f de x es igual a el límite de f de x1 cuando x tiende a 1, por este límite, ¿cuánto vale? F de x1. Y por lo tanto ya se cumplieron las tres condiciones, por lo que ustedes acaban de demostrar lo siguiente,
que el hecho de que una función sea diferenciable en un punto x1 o en particular c, implica que entonces su función, perdón, que el hecho de que su función sea continua implica que va a ser diferenciable en ese punto. ¿Todos de acuerdo en esta parte, chicos? Sí, maestra. Sí, profesor. Muy bien. Definición 2.2.2, derivada lateral. Si f está definida en un punto x subíndice 1, entonces la derivada por la derecha de f en x subíndice 1, denotada por f', observen que aparece un más en la parte inferior de la función, x subíndice 1 está definida por ¿quién? Por el límite de f incrementada menos la función f de x subíndice 1 sobre el incremento cuando delta de x tiende a 0 por la derecha. Sí, solo sí, ¿qué pasa? Que es la otra parte de la definición que acabamos de revisar. f' de x subíndice 1, aparece un más, es igual al límite de ¿quién? De f de x menos f de x subíndice 1 sobre x menos x1 cuando x tiende a x1 por la derecha. Si el límite existe, entonces el límite lateral existe y es justamente por la derecha o a través de los positivos. La segunda definición es la derivada por la izquierda de f en x subíndice 1, denotada por f', aparece un menos x subíndice 1 y está definida como el límite de la función incrementada menos f de x1 sobre el incremento en x cuando delta de x tiende a 0 por la izquierda. Sí, solo sí, f' de x subíndice 1 por la izquierda es igual a ¿quién? Al límite de f de x menos f de x subíndice 1 sobre x menos x subíndice 1 cuando x tiende a x subíndice 1 por la izquierda y siempre cuando el límite exista. ¿Ok? Tiene demostración... perdón, en este caso, dado que es una definición, solo se considera así. Para cuando ya aprendamos a derivar, basta con que derivemos tanto por la izquierda como por la derecha, acercándonos al número, y ya vamos a tener estas derivadas laterales, pero ahorita por lo mientras seguiremos ocupando definición hasta que yo les diga. Supongamos que tenemos la función f de x definida como el valor absoluto de 1 menos x cuadrada. En el inciso A se le solicita esbozar la gráfica de esta función. Demuestre que f es continua en 1, pero tienen que determinar que f no es diferenciable ¿en dónde? En 1. Y justamente por lo que yo les comentaba, porque aparece por ahí un pico o aparecen líneas verticales, más adelante lo vamos a proponer. Ahora bien, por definición de valor absoluto, x es menor que menos 1 o x es mayor que 1, entonces vamos a tener los siguientes casos. F de x va a valer para menos 1 menos x cuadrada si x se encuentra entre menos 1 y 1. Y va a valer 1 menos x cuadrada, es decir esto. F de x va a valer x cuadrada menos 1 si x es menor que menos 1. 1 menos x cuadrada si x está entre menos 1 y 1. Y va a valer x cuadrada menos 1 si x es mayor que 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Entonces ya podemos realizar la gráfica de esta función, que es una función a trozos. Cuando ustedes realizan la gráfica de esta función, obtienen algo como esto que está representado en la figura de mi lado izquierdo, que aquí le llama la figura 6. Aparece un comportamiento parabólico hasta cierto punto y de menos 1 a 1 también parabólico, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, para valores mayores que 1. Ya tenemos la gráfica. Ahora, en el inciso B se nos solicita demostrar que la función es continua en 1, por lo cual tenemos que verificar las tres partes de la definición de continuidad. ¿Cuánto vale f en 1? Recordemos que para x que se encuentran entre
Menos 1 y 0 vale 1 menos x cuadrada. Por lo que al sustituir, nosotros, ¿qué vamos a tener? Que f de 1 vale 0. ¿Sí estamos de acuerdo? En el inciso 2 de la continuidad nos dice que calculemos el límite cuando nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces tomamos las distintas definiciones. El límite de f de x por la izquierda va a ser el límite de 1 menos x cuadrada cuando x tiende a 1 por la izquierda. Al tomar este límite observamos que vale 0. Ahora calculamos el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha, lo cual equivale a tomar el límite de x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cuánto vale este límite, chicos? 0. Por lo tanto, concluimos que el límite de f de x cuando x tiende a 1 vale 0. Y en particular concluimos que el límite de f de x cuando x tiende a 1 vale 0. Y eso a su vez es igual a f de 1. Por lo tanto, ya realizamos el inciso B, que nos dice que demostremos que la función es continua en 1. En el inciso C, se nos solicita calcular que demostremos que la función no es diferenciable ¿en dónde? En 1. Dado que es una función definida a trozos, vamos a acercarnos a 1 por la izquierda y luego por la derecha y calculemos su derivada. La derivada de 1 por la izquierda, que va a ser igual al límite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 por la izquierda. Esto equivale a tener el límite de 1 menos x cuadrada menos 0 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1 por la izquierda. Esto entonces, al reducir términos, ¿a qué nos va a quedar igual? A el límite de menos 1 más x, y esto va a ser igual a menos 2. Ahora calculemos el límite de la función cuando nos acercamos a 1 por la derecha, lo que equivale a tener el límite de x cuadrada menos 1 menos 0 sobre x menos 1. Reducimos términos y al final nos queda el límite de x más 1 cuando x tiende a 1 por la derecha y esto vale 2. Observamos que ambas derivadas, tanto por la izquierda como por la derecha, son diferentes. Por lo tanto, la derivada de la función no existe en 1. De modo que la función no es diferenciable ¿en dónde, chicos? En 1. En 1. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Va a ser una función definida por partes. Comienza a definirse de otra manera. Por ejemplo, para esta función c de x, observemos que está definida por partes, donde presenta un cambio en x igual a 10. Entonces, mi función ahí puede ser continua, pero podría no ser diferenciable. En este caso particular, este ejemplo ya se había presentado previamente. Entonces, nosotros podemos también ver la gráfica de esta función y vamos a observar continuidad. Ahora nos preguntamos, ¿la función será diferenciable en x igual a 10? Pues vamos a analizarlo. Para ello vamos a calcular la derivada acercándonos a 10 por la izquierda y después nos vamos a acercar a 10 por la derecha. Entonces, ¿qué vamos a tener? El límite de la función costo menos el límite de la función costo evaluado en 10 sobre x menos 10 cuando x tiende a 10 por la izquierda. Entonces voy a tener lo siguiente. Cuando me acerco a 10 por la izquierda, mi función vale 2x. Al evaluarla justamente en 10 me va a dar menos 20. Sobre x menos 10, por lo que yo voy a obtener 2x menos 10 sobre x menos 10 me va a quedar el límite de 2 cuando x tiende a 10 por la izquierda y eso me va a valer 2. Ahora, calculo la derivada cuando me acerco a 10 por la derecha. Por la derecha mi función se comporta como 1.4x más x menos lo que vale mi función evaluada en 10, que es menos 20. Sustituyo y obtengo 1.4 más 6 menos 20. Entonces me doy cuenta que yo puedo, 6 menos 20 me da 14. Puedo factorizar el 1.4 y obtengo x menos 10. Se factorizan estos términos y me queda el límite de 1.4 cuando x tiende a 10 por la derecha. ¿Y ese límite cuánto me da? 1.4. ¿Qué acabo de obtener? Que la derivada
cuando me acerco a 10 por la izquierda es diferente de la derivada cuando me acerco a 10 por la derecha. Por lo tanto, mi función no va a ser diferenciable en definida como f de x igual a 1 sobre x cuando x está en el intervalo de 0 a b y como 1 menos un cuarto de x cuando b es menor o igual que x. Determine el valor de b tal que la función f sea continua en b. Dibuje la gráfica de f con el valor de b del inciso A y en el inciso C la pregunta es diferenciable f en el valor de b determinado del inciso A? Pues vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a contestar el inciso A. Y si se dan cuenta, este es un problema como los que nosotros veíamos previamente. Entonces, vamos a sustituir. Pero antes de eso, permítanme tantito. Esto, para que la función sea continua, nosotros recordemos que básicamente lo que se tiene que satisfacer es que el límite exista, ¿cierto o no? Pero observamos que para b, que es el valor en donde nosotros cambiamos nuestra función, nos tenemos que acercar por la izquierda y por la derecha, ¿cierto o no? Para ello, entonces, tenemos que hacer énfasis que tenemos que calcular los límites laterales, de tal forma que el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda es igual a f de b, y el límite de f de x cuando x tiende a b por la derecha es igual a f de b. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Ahora, el límite, gracias, el límite de f de x cuando x tiende a b por la izquierda significa que va a ser igual al límite de 1 sobre x cuando x tiende a b por la izquierda. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto vale? 1 sobre b. Ahora calculo el límite de mi función cuando x tiende a b por la derecha. Pero por la derecha de b, ¿cómo se comporta? Como 1 menos un cuarto de x. O bien, al calcular este límite es 1 menos un cuarto de b. Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda? No. No, maestra. No, profesora. Gracias. Ahora, f de b, entonces, ¿cuánto tiene que valer? Recuerden que la definición es justamente cuando toca el punto, que es 1 menos un cuarto de b. Lo sustituyen, igualan los dos límites laterales y obtienen que 1 sobre b es igual a 1 menos un cuarto de b. Multiplico a toda la expresión por 4, pero también por b. Entonces yo obtengo que 4 es igual a 4b menos b cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta función es una ecuación de segundo grado y todo se reduce a que yo encuentre los valores de b. Pero observo que es un cuadrado perfecto, es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo lo puedo factorizar como b menos a al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Igual a 0. Sí. Despejo a b entonces. Esta raíz cuadrada la paso del otro lado y me queda que b a qué tiene que ser igual para que mi función sea continua. A 2. Entonces ya contesté el inciso A. Mi función f de x entonces tiene que quedar igual a ¿quién? A 1 sobre x cuando x está entre 0 y 2 y vale 1 menos un cuarto de x cuando 2 es menor o igual que x. ¿Ok? Ya que entendimos eso, entonces en el inciso B me dice que yo realice la gráfica de la función. Para ello entonces utilizo justamente este comportamiento que entre 0 y 2 se comporta como 1 sobre x y es parte de una hipérbola. Pero cuando toma valores mayores o iguales que 2, se comporta como una hipérbola, pero una hipérbola, como esta recta, pero una recta desplazada del origen, que se comporta como 1 menos un cuarto, tiene pendiente de menos un cuarto y ordenada al origen de 1, ¿ok? Por lo que yo voy a obtener una gráfica como esta que se muestra en la figura 8. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Ok, en el punto que me interesa y que yo estoy viendo un cambio analítico es justamente en x igual a 2.
Observemos que no existe discontinuidad porque nosotros buscamos un número tal que no existiera discontinuidad. Entonces la gráfica de mi función es continua. Ahora lo que me interesa. Aquí me dice, y me pregunta el autor, que entonces yo, dado que ya definí el valor donde mi función va a ser continua, me pregunta, ¿es diferenciable en ese punto? ¿En x igual a 2? Vamos a ver si es diferenciable. Pues aparentemente, de acuerdo a la gráfica, pues no existe ningún tipo de resquebrajamiento que pudiese indicar que mi función no es diferenciable. De hecho, aunque yo no se los he dicho formalmente, para que una función sea diferenciable, no tiene que haber cambios abruptos, es decir, mi función tiene que ser continua. 2, no tiene que haber líneas verticales o picos donde sugiera que no existe una derivada, como lo vimos para la función valor absoluto. ¿Se dieron cuenta que la función valor absoluto, que era así? Justamente en el pico no era diferenciable, pero también cuando teníamos líneas de forma vertical, ¿cierto o no? Aquí aparentemente no tenemos ninguno de esos dos casos. Entonces vamos a ver. Que sea diferenciable entonces significa, por ser una función definida por partes, que tanto cuando yo me acerco por la izquierda como por la derecha, ambas derivadas tienen que ser iguales. Entonces calculemos mis derivadas por definición. Calculo la derivada por la izquierda de 2 y observo que equivale a calcular el límite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 por la izquierda. Eso equivale a tener, ¿qué cosa? Cuando me acerco por la izquierda, mi función se comporta como 1 sobre x. Entonces yo obtengo 1 sobre x menos. Observo que al sustituir en esta parte donde está definida, me queda 1 menos un cuarto por 2, que me da un medio, que esto me da un medio, sobre x menos 2. Simplifico algebraicamente. Y esto me queda como 2 menos x sobre 2x. Aplico sándwich y me queda el límite de 2 menos x sobre 2x por x menos 2. Simplifico 2 menos x sobre x menos 2 me da menos 1. ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Por lo que yo obtengo que tengo que calcular el límite de menos 1 sobre 2x, cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Y esto cuánto me da? Menos un cuarto. Ahora, yo calculo mi límite por la derecha. Y por la derecha obtengo que mi función, ¿cómo se comporta? Como un 1 menos un cuarto de x menos un medio, que es la función evaluada en 2, sobre x menos 2, y esto se reduce a 1 menos un medio, menos un cuarto de x sobre x menos 2, simplifico términos, que me queda 4 menos 2x sobre 8, reduzco términos y al final me queda 2 menos x sobre 4 por x menos 2 cuando x tiende a 2 por la derecha. 2 menos x sobre x menos 2 me da menos 1. Y esto al final me queda como menos un cuarto. El límite de menos un cuarto cuando x tiende a 2 por la derecha me da menos un cuarto. Como ambos límites fueron iguales, entonces concluyo que mi función sí es diferenciable. Y además su derivada, ¿cuánto vale? Menos un cuarto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Profesora, yo no recuerdo cuál es la propiedad que para que nos dé menos 1.